Vamos a proceder a explicar cómo convertir un número fraccionario a decimal. Para ello procedemos de la siguiente manera. Cada vez que vayamos a convertir un número fraccionario a decimal, dividimos su numerador entre su denominador. Esa es lo que hay que tener claro inicialmente. La idea es que tú sepas dividir bien. Si tú sabes dividir, no te va a costar ningún problema convertir cualquier fraccionario en decimal. Miremos un ejemplo. O sea, a continuación tenemos el siguiente ejemplo. Para saberlo, procedemos así. Si tenemos la fracción, vamos a suponer que tenemos la fracción 5 cuartos. La fracción 5 cuartos. ¿Sí? Podemos proceder de la siguiente manera. Si yo tengo la fracción 5 cuartos y lo voy a convertir en decimal, tomo el numerador que es 5 y lo divido entre el denominador que es 4. Y digo 5 dividido en 4 cabe a 1. 1 por 4 es 4. Se lo resto a 5, me sobra 1. A ese 1 le agrego un 0 y después al 1 que está aquí en el cociente le agrego un punto. El 1 que quedó de residuo se convierte en 10. Y después digo 10 dividido en 4 cabe a 2, que sería el otro número que va después del punto a la derecha. Y digo 2 por 4, 8. Lo resto a 10, sobran 2. Agrego nuevamente un 0, a ese 2 y lo convierto en 20. Después digo 20 dividido en 4 cabe a 5 y digo 5 por 4, 20. Lo resto este 20 y me da como residuo 0. Y observo que el resultado que se obtiene equivale a decir a 1.25. En otras palabras, puedo observar que este resultado es mayor que la unidad. O sea que la fracción 5 cuartos es mayor que la unidad. Eso me dice a mí que la fracción 5 cuartos también equivale a 1.25. Observa entonces que basta con que yo divida el numerador 5 entre el denominador 4. ¿Qué podemos observar? Si la fracción 5 cuartos es igual a 1.25, entonces yo puedo decir que es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. O sea, esta fracción es mayor que la unidad. Entonces, toda fracción impropia es mayor que la unidad. 5 cuartos es una fracción mayor que la unidad, lo podemos ver en el resultado este, que es 1.25 y 1.25 es mayor que 1. Lo anterior, ¿qué quiere decir? Que 1.25 es mayor que 1. Es lo que nos quieren decir en, en esta conclusión. Observemos entonces que yo puedo decirlo de esta manera. 1.5 mayor que la unidad. Y si es mayor que la unidad, entonces este resultado me lleva a que estamos con una fracción impropia. Veamos otro ejemplo. Si nos encontramos con el caso de 3 sextos, ¿cómo hacemos para convertirlo en decimal? Aplicamos el mismo procedimiento, dividimos el numerador 3 entre el denominador 6. Observo que el 3, que es el dividendo, es menor que el divisor, que es 6. Como eso ocurre, digo 0 al cociente. Y prosigo colocando un punto después de ese 0 en el cociente y un 0 a la derecha de 3, convirtiéndolo en 30. Ahora digo, 30 dividido en 6 cabe a 5. Y digo 5 por 6, 30. Lo resto al 30 y me da como residuo 0. O sea que dividir 3 entre 6 equivale a decir a 0.5. ¿Qué puedo observar? Este 0.5 es menor que la unidad. Entonces, si 0.5 es menor que la unidad, entonces 3 sextos será menor que la unidad. Cuando nos encontramos con este tipo de fracciones, podemos afirmar lo siguiente, que estaríamos al frente de otra clase de fracción, que es una fracción propia. Entonces, la fracción, la fracción
la fracción 3/6 será una fracción, o es mejor, es una fracción propia. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Que toda fracción propia es menor que la unidad. Con esto nos debe quedar bien claro que podemos decir que encontramos dos tipos de fracción. Una fracción propia y una fracción impropia. La fracción impropia es mayor que la unidad y la fracción propia es menor que la unidad. De esta manera nosotros podemos convertir cualquier fracción en decimal. Entonces, queda de parte tuya que ejercite ejercitación en casa. Vamos a ver si tú eres capaz de convertir algunas fracciones en decimales. Convertir las fracciones siguientes en decimales. ¿Sí? Vamos a convertir las fracciones siguientes en decimales. Ya te colocaría a qué fracción me voy a referir. En este caso, es importante que tú intentes hacer los ejercicios propuestos para que puedas llegar a comprender lo que he explicado en este vídeo. Tenemos entonces la fracción la fracción la fracción 8/5 la fracción 10/8 la fracción 7/3 la fracción 19/9 la fracción 23/10 y la fracción 5 cuartos. 5 cuartos. O mejor, 15. Sí, 5 medios, mejor. 5 medios. Vas a convertirlas a decimales y vas a decirme cuál de ellas son propias y cuál de ellas son impropias. Vamos a trabajar mejor con otras fracciones más, como esta. La A, mejor la voy a convertir en una fracción 8/50. ¿Sí?
y la fracción C en 7/30. Entonces, de estas fracciones, cuando las conviertes en decimales, me va a decir cuáles son propias y cuáles son impropias. Esperemos que con la explicación que di anteriormente, tú seas capaz de hacer este ejercicio. Gracias por escuchar. Nos vemos en otra ocasión.